Continuamos, damas y caballeros. Radio Sarepta, frecuencia digital al aire, en vivo. Quédate con nosotros a nuestra transmisión. Desde cabina les mandamos un cordial saludo a toda la gente bonita que está conectada a escuchar las buenas noticias, la información del Evangelio de Jesucristo. Quédate con nosotros. La paz de Dios, la comunión del Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes que me escucha en este maravilloso momento. Si te encuentras en tu hogar, en tu auto, en tu trabajo, caminando por algún sendero, alguna plaza, y estás escuchando la frecuencia digital de Radio Sarepta, te invito a que pongas atención a la información tocante el tema, el Evangelio de Jesucristo. Quiero identificarte, damas y caballeros, hermanos en Cristo Jesús, iglesia esparcida por todo el mundo, creyente en Cristo. Lo más importante que existe hoy en la actualidad es el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio es para vida eterna. Esta vida, señores jóvenes, estamos por un momento. Nuestra vida es temporal. En alguna ocasión decía un apóstol de Jesucristo, como extranjeros y peregrinos, estamos de paso por este mundo. Existe una eternidad manifestada, prometida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por ello identifico lo más importante para usted que me escucha, es que usted sea participante del Evangelio de Cristo, sea participante de la doctrina y tenga el acceso para la vida eterna, de lo cual vamos a hablar en este momento, tomando como fundamento las Santas Escrituras. Hay un libro, hay una carta, una epístola del apóstol San Pablo que se identifica como el libro de los Gálatas en la Santa Biblia. Tu servidor, como ministro, pastor, evangelista, tengo la responsabilidad de enseñarte, de recordarte, de predicarte la verdad de Jesucristo, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Dice en la Santa Escritura, Gálatas capítulo 1, versículo número 6, dice: para la honra y la gloria de nuestro Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Palabra de Dios. Gálatas capítulo 1, verso número 7 al 10. Damas y caballeros, vamos en esta tarde a identificar lo que nos habla las santas y sagradas escrituras por medio de los grandes y auténticos maestros autorizados, llamados por el mismo Cristo apóstoles. Las personas indicadas a las cuales es preciso poner suma atención a lo que ellos nos están manifestando. En este momento reprendo en el nombre de Jesucristo todo espíritu inmundo, todo pensamiento contrario. Lo reprendemos. Que no te estorbe, que no nos estorbe para poder llegar a la edificación por medio del Espíritu Santo. La palabra de Dios es clara, razonable al conocimiento humano. Yo creo que toda persona con la facultad de pensar y de hablar puede llegar a la conclusión de entender lo que el apóstol de Jesucristo, Pablo, está manifestando. Leíamos que había quienes estaban perturbando para seguir un evangelio diferente. Existía una perturbación. Existía desde el tiempo de los apóstoles, estaba el pensamiento inicuo y perverso, hereje, para perturbar la verdad del Evangelio de Cristo. Por ello Pablo, el apóstol de Cristo, se encuentra con la necesidad de repetirlo, confirmar que cualquiera que os anuncie, os enseñe una doctrina, un evangelio diferente a lo que Cristo y 12 apóstoles enseñaron, sea anatema, señores. Etimológicamente, la palabra anatema, derivado del griego, significa, anatema significa, señores, equivalente al
estar en maldición o desterrado delante de Dios. En el sentido de condena a ser apartado de la gracia de Dios. Otra vez, anatema equivale a un estatus bajo maldición, desterrado de la gracia de nuestro Dios. Anatema significa estar bajo maldición. Damas y caballeros, analicemos las consecuencias, el estatus de una persona, de una familia, de una generación, estar aprobando un evangelio diferente. Por ello Pablo lo dice claramente en el verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio al que habéis recibido, está en maldición. Un evangelio diferente, una doctrina diferente es maldición, señores. Está bajo maldición. Y esto no solamente lo sabe el ministro, pastor, evangelista Timoteo. No solamente él lo sabe. Mucha gente lo sabe. Y aún las huestes, las potestades, los principados de las tinieblas saben que si usted sigue un evangelio diferente, va a estar en el estatus de un demonio, de un condenado. Por ello, Satanás y sus ángeles anhelan que su breve tiempo, su breve estancia en este mundo sea bajo el régimen de un evangelio diferente, bajo el engaño, bajo la manipulación, para que usted esté en el estatus de condenación. Voy a hablar, voy a identificar, damas y caballeros, lo que es un evangelio diferente, lo que perturba familias enteras hoy por medio de doctrinas herejes, doctrinas de hombres, doctrinas de demonios. Pablo lo escribió al cuerpo ministerial, hablando en las cartas pastorales. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso número 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la verdad, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esos espíritus engañadores, esas doctrinas de demonios, son el evangelio diferente. Hoy existe
una organización, un imperio romano que inventó, bajo la influencia diabólica, un evangelio diferente. El Papa Gregorio el Grande, en el año 593 después de Cristo, tuvo la idea diabólica de inventar un estatus para los muertos llamado purgatorio. Los que mueren tienen después de la muerte la oportunidad de recibir purificación, purgatorio. Una doctrina diferente, damas y caballeros. Una doctrina, un evangelio diferente a lo que Cristo y los auténticos apóstoles enseñaron. Por ello, estamos identificando el estatus, la condición de una persona que sigue un evangelio diferente. Leíamos hace un momento: mas si aún nosotros, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Está en la situación de maldición. Esto es muy importante, damas y caballeros, porque depende la vida eterna, la eternidad de tu ser, de tu alma, de tu espíritu, de tu persona, una eternidad en condenación. Sin embargo, los falsos, los lobos disfrazados de ministros han traído herejías destructoras para perdición. Y una de ellas, porque vamos a identificar 20 puntos de doctrinas herejes de la secta antes mencionada. Y una de ellas es el purgatorio. Es una herejía. Para empezar, ningún apóstol de Jesucristo, ninguno, ni el mismo Cristo, habló de un purgatorio. Ni la palabra purgatorio la mencionó ningún santo apóstol, ni el mismo Cristo. No existe esa palabra purgatorio. Sin embargo, los evangelios diferentes después de la muerte de los apóstoles, se levantaron nuevos líderes. Y en el año, como te lo manifesté hace un momento, en el año 593 aproximadamente, en el año 593 después de Cristo, un líder identificado como el Papa Gregorio el Grande tuvo la idea diabólica de inventar esta doctrina del purgatorio. Reitero,
No existe, damas y caballeros, un lugar, una doctrina del purgatorio. Sin embargo, de acuerdo a lo que el apóstol Pedro manifestó en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice la Escritura que casi en todas, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Estos líderes inventaron doctrinas nuevas, torciendo textos bíblicos para inventar el purgatorio. Y la verdad, señores, del Evangelio de Jesucristo es que existen dos lugares. No existe un purgatorio para purificar el alma que ha muerto. Hoy en vida, hoy, señores, hoy que estás en vida, que puedes decidir, que puedes buscar la purificación de tu alma, es en vida y no después de muerto. Y no por medio de unas misas, de unas oraciones pagadas, algún líder, algún ministro, tu alma va a ser purificada. Estas cuestiones son herejes. Por ello, el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo número 1, verso 7 nos habla: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, damas y caballeros. Si confesamos, le pregunto, un muerto, una persona fallecida, ¿puede confesar sus pecados? No. Un muerto, una persona fallecida, ¿puede andar en luz, tener comunión unos con otros? No. La salvación, la vida eterna, se obtiene mientras usted está vivo. Porque, de acuerdo a lo que enseñan los santos apóstoles, nos dice la Escritura, está establecido, óigalo bien, ya está establecido, ya hay un orden establecido, ya existe un evangelio, una doctrina, señores. Ya está establecido
la voluntad de nuestro Dios. Nos dice la Escritura, la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, después de la muerte, el juicio, señores. Después de morir, vas a juicio delante de Dios para ser puesto en el infierno o en el lugar de paz. Dos lugares, señores. No hay tres lugares. El invento del año 593 son herejías, evangelios diferentes. No nos dice la Escritura que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después vayan a un lugar o vaya su alma a un estado temporal de purgatorio y luego al juicio. No, señores. Por ello, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, nos habló claramente, señores, la doctrina de la cual hoy todas las familias deben de estar atentos. No a lo que decidió Gregorio el Grande en el año 593, confirmado 800 años más como un dogma. No, señores. Debemos estar firmes a lo que Cristo enseñó. En el libro de Lucas, capítulo número 16, verso número 19, nos habla la Escritura. Hablando Jesucristo y no hablando cuentos de Pepito, no fábulas, hablando la verdad. Dijo Jesús esta historia. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquetes, fiestas con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caen de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo. Recuerden lo que leí. Está establecido que después de la muerte, el juicio. Aconteció que murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, que significa infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bendiciones en tu vida, tu bienes, y Lázaro tan males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Damas y caballeros,
Dos lugares nos habla nuestro Señor Jesucristo. Dos, el seno de Abraham, el lugar de consolación o el lugar de tormento. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, para que les prediquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Señores, hay 2 lugares, de acuerdo al Evangelio de Cristo y los apóstoles, no 3 situaciones.